para recibir a alguien que, ya le decía yo al inicio del espacio, se admira y se respeta, porque ha aguantado como todo un guerrero el embate de personajes que van desde López Dóriga, Loret, los Krause, de todos lados le ha tocado aguantar a Epigmenio Ibarra, y ayer demuestra que está más comprometido que nunca en esta revolución pacífica desde el pueblo, con el relanzamiento de la campaña rumbo a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, y hoy lo tenemos aquí en Sin Censura, en vivo y en directo, y le agradezco mucho que haga posible este enlace. Querido Epigmenio, te mando un abrazo, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Pues a ver, Epigmenio, en medio de tanto ruido que dejó la elección del pasado 6 de junio, nos vamos rumbo al 1 de agosto y la gente no se puede confundir, no se puede echar para atrás. Es ahora o nunca, creo yo. Es ahora o nunca. Es la hora del pueblo, como dice toda la propaganda de la promoción de la consulta. O hablamos, participamos y hablamos y damos a conocer nuestra opinión, y somos tantos que adquiere peso de ley, o callamos y consagramos la impunidad de los expresidentes y de los actores del pasado que masacraron, que sometieron, que saquearon a México. Tenemos enfrente un reto formidable. La ley establece que tiene que ser el 40% del padrón el que participe en la consulta para que ésta tenga peso de ley, para que tenga carácter vinculativo. Es una enorme cantidad de personas, 37 millones las que tienen que participar. Tenemos pocos días, no tenemos dinero, no tenemos los medios tradicionales de comunicación, no tenemos recursos publicitarios para promover la consulta, pero tenemos tres cosas esenciales. Tenemos de nuestro lado la razón. La justicia ha de hacerse en este país, así como dice López Obrador, de arriba para abajo, por un lado. Segundo, tenemos la razón moral. Es ético, es un asunto moral que se acabe con la impunidad y que paguen los que cometieron los crímenes. Perdón, algo se está metiendo, un segundito. Sí, creo que tenemos por ahí se mejoró la cosa, Pigmenio. Bueno, ahí se volvió a escuchar. Estamos nada más ajustando unas cositas para que podamos seguir platicando y escuchando a Epigmenio Ibarra aquí en Sin Censura sobre esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Nos decías, Epigmenio. Te decía que creo que nosotros, pese a que no tenemos todos los medios y no tenemos el dinero para promover esta consulta, sí nos asiste la razón, está de nuestro lado la verdad, y tenemos la moral también de nuestro lado. Ayer en mi discurso en el Zócalo hablaba yo de estos tres elementos, de un discurso que hizo Fidel Castro, que decía con la verdad, con la verdad, con la verdad, por la moral, por la moral, con la razón, con la razón, con la razón. Por eso hay que participar en la consulta. Por eso, a mi juicio, además de participar, hay que cruzar en la boleta el sí. Sí queremos que se juzgue a los actores políticos del pasado, sí queremos que se les llame a cuentas. 37 millones de personas, esa es nuestra meta. Entonces yo llamo a los medios alternativos como el tuyo, mi querido Vicente, a ti,
a todo tu equipo a unirse a esta tarea titánica de promover la consulta, promover la participación, explicar los alcances de la misma. Y llamo a quienes nos escuchan a comprometerse también con este ejercicio inédito de participación democrática. Lo decía hoy el presidente, la elección pasada muestra que en nuestro país la democracia representativa funciona. No hubo elección de Estado, el Estado no metió las manos como lo hacía siempre, los ciudadanos elegimos a quienes nos habrán de representar. Ahora viene una segunda etapa, la democracia participativa. Tenemos los ciudadanos la oportunidad única en la historia de que nuestra voz se escuche y sea ley. Y no podemos desperdiciar esta oportunidad histórica de ninguna manera. Déjame ir un poquito más lejos, Epigmenio, y preguntarte, ¿se puede pensar en una cuarta transformación consolidada, una cuarta transformación con la que millones de mexicanos estarían comprometidos sin la investigación y el juicio a los actores políticos del pasado, empezando por los expresidentes? Mira, hay dos posiciones y yo entiendo y respeto la posición del presidente en tanto que es jefe de Estado y habla del punto final. En la guerra en El Salvador, después de un conflicto tan cruento, la paz partía de dos posibilidades: o juicio a todos los criminales o a quienes habían cometido crímenes de ambos lados, o punto final. Era un conflicto muy cruento. En Argentina, al final de la dictadura, vino la ley de obediencia debida y el punto final. En El Salvador prevaleció un arreglo en la negociación que no fue claro del todo, y ahora se están juzgando a criminales notorios, la masacre del Mozote, por un lado, por el otro lado, el crimen de los jesuitas. Pero en nuestro país, y para responder tu pregunta, entiendo que el presidente diga: yo me pronuncio por el punto final, para que no haya la leyenda de que esta es una decisión presidencial. El presidente no tiene apetito de venganza, pero el pueblo tiene apetito de justicia. Y para que el objetivo primero de la cuarta transformación, que es el cambio de régimen, se consiga, a mi juicio, sí debemos promover el juicio a los expresidentes. Yo considero que sin ese paso, sin sentar a los expresidentes y a otros actores del pasado ante un juez a responder por sus crímenes, va a ser muy difícil avanzar en la transformación. Muy difícil. Pero entiendo perfectamente que esta decisión ha de ser una decisión del pueblo y no del Ejecutivo. Ese es el sentido. Lo que el presidente está lanzando es un reto. Está poniendo el poder en donde tiene que estar, en el pueblo. Y nosotros tenemos que ejercerlo con responsabilidad y con firmeza. Hay que incorporarse a las tareas de promoción de la consulta, hay que votar en la consulta, hay que defender el voto en la consulta, y si nos favorece la consulta y obtenemos el sí a juicio, vigilar que los órganos encargados de cumplir con el mandato popular en efecto lo hagan. De eso se trata, de una hazaña ciudadana de llevar a 37 millones de personas a las urnas, y también de otra hazaña,
la vigilancia de un proceso y el seguimiento a ese proceso. Así vamos a hacer una contribución definitiva para la cuarta transformación. Silvia Mayorga se expresa en el chat y dice, juntemos firmas. No, no se necesitan firmas. Se necesita sacar a la gente a votar el 1 de agosto. Ya las firmas quedaron atrás. Ahora se vienen los votos. Nada más para que quede claro y no se confunda la gente y abra los ojos. Y sí, yo también la considero una hazaña. Necesitamos una hazaña porque en contra estarán los medios tradicionales, las voces, las plumas, los personajes que tanto te atacan, que tanto nos ridiculizan y nos caricaturizan a nosotros, esos que no soportan la realidad de la comunicación en México, la nueva realidad, y también, pues, de alguna manera, con mucho respeto para la autoridad electoral, tendremos en contra a la mismísima autoridad electoral, porque dice que no hay dinero más que para poner 1/3, si bien, de las casillas con las que contamos en el pasado proceso electoral. O sea que si quiere participar la gente en la consulta, tendrá que viajar distancias más amplias y se le complicará más a la gente participar, pues, Epigmenio. Tienes razón. Primero ofrezco disculpas. No es firmar, es votar. Es cruzar la boleta donde va a haber 2 respuestas, sí o no. Votemos por el sí. Sí al juicio a los actores políticos del pasado. Sí al juicio a los expresidentes. Hagámoslo con la conciencia de que en efecto tenemos a la derecha en contra, porque son los que están siendo llevados a juicio. Tenemos a los medios en contra, a los columnistas, a los presentadores de radio y televisión, que van a empezar primero por descalificar la consulta. Tenemos que estar muy alerta. Ya empezaron, todo el tiempo tienen esa campaña. Hay que hacer justicia, no hay que firmar ni votar por la justicia. Mienten. Este es un asunto tan complejo que si la mayoría ciudadana no se expresa, no se va a lograr. No puede sentar a Salinas de Gortari, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto en el banquillo de los acusados por decisión de un hombre, por más que ese hombre sea el presidente de la República, ni por decisión del fiscal. Tiene que haber una decisión colectiva mayoritaria para que la justicia corra sin tropiezos. Necesitamos votar. Segundo, cuando la derecha vea que en efecto esto empieza a cobrar fuerza, va a sacar gente a votar, como lo hizo ahora en la elección. Y nosotros, la gente que queremos la transformación, no podemos quedarnos al margen, confiarnos, ser indiferentes, pensar que López Obrador va a resolver. Nos toca a nosotros. Cuando la derecha quiera salir a votar, nosotros tenemos que salir en mayor cantidad que la derecha. Es una prueba de la voluntad de transformación del pueblo, una prueba que exige más. Las elecciones pasadas ya fueron una prueba a nuestra voluntad de cambio. Respondimos, pero era, como tú dices, relativamente fácil. Había que caminar unas cuadras, había casillas por todos lados. Ahora no. El INE, que tampoco quiere la consulta, que no sabemos qué va a hacer promocionalmente para que la gente sepa de la consulta. El INE, que está parcializado, que está inclinado hacia la derecha, ha decidido que por razones presupuestales, la voz popular, la voz ciudadana, no tendrá los suficientes espacios para expresarse. Entonces, tenemos que estar pendientes del peso de la derecha y todos sus voceros.
de la ineficiencia del INE y las dificultades que nos pone, del peso de los prejuicios y del peso de la campaña sucia de la derecha en muchos sectores de la población. Y tenemos que estar conscientes del hecho de que no toda la gente entiende bien a bien este nuevo ejercicio, porque es un asunto novedoso, es un cambio cualitativo, histórico, en términos democráticos. Entonces tenemos que crear conciencia, tenemos que informar, tenemos que orientar y tenemos que motivar a la gente para que participe. Evidente, Epigmenio, si me permites 2 reflexiones porque sé que tienes que correr. Evidente también cómo esos voceros de los intereses, muchas veces inconfesables, siguen con su campaña para golpear políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al menos eso fue lo que intentó con sus preguntas León Krause a Jorge Ramos, de que Jorge Ramos se posicionara en ese sentido de que López Obrador es un dictador, que vamos rumbo a Venezuela. Y bueno, pues vaya que si le salió el tiro por la culata al hijo de León Krause, que hoy es, creo yo, el hazme reír de los que seguimos el periodismo, ya no digo en México, sino en Latinoamérica. Y te lo menciono porque muchas veces los escupitajos vienen de los medios tradicionalmente chayoteriles, como les llamo yo, en donde creen tener la verdad absoluta y se sienten tocados por Dios, y ahora pues se dan entre ellos, se dieron con todo entre ellos. Dame tu opinión, Epigmenio, si me permites pedirte la reflexión. Mira, a mí lo que me parece escandalosa, me parece muy escandaloso, perdón, la ignorancia de los intelectuales orgánicos. Dicen muchas pendejadas, con todo el respeto que me merecen ellos y la audiencia, pero se creyeron sus mentiras. Y está bien que se las crean y que se espanten y espanten a la gente más crédula. Pero ya decírselas a un hombre como Jorge Ramos, yo lo conozco a Jorge y lo quiero mucho desde hace muchos años. Tenemos diferencias ideológicas importantes, pero estuvimos juntos en la guerra. Y luego, estando yo en la guerra en Irak, trabajé con él, que estaba en Washington, como presentador del noticiero Univisión. Y pocas veces en mi vida he visto una gente tan atinada en sus juicios y en su manera de enfrentar, y también valiente porque estuvimos en el frente de guerra. Es un hombre muy respetado, que puede tener diferencias con el presidente López Obrador. Pero por Dios, no es Chávez, es un demócrata absoluto, que da fe y constancia de su fe democrática todos los días. Entonces, pues León Krause quiso que un periodista profesional respetado en el mundo se comprara su visión propagandística, compartiera su ceguera y su ignorancia, y quedó en ridículo. Quedó en ridículo. Yo le dije a Jorge en Twitter, querido Jorge, tienes razón, la democracia en México está más viva que nunca, y así es. Solamente los ciegos no quieren ver esto, y no lo quieren ver. No lo querían ver antes de las elecciones porque habían perdido el 2018 y la rabia y el resentimiento los cegaba. No lo quieren ver ahora porque volvieron a fallar, porque perdieron estrepitosamente. Sí, ganaron alcaldías en la Ciudad de México. Y eso habrá que analizarlo y asumirlo como un error y hacer la corrección y pelear para transformar aquello que estaba mal y que provocó que la gente
presionada por la campaña sucia, se creyera ciertas cosas y actuara el miedo por encima de la razón. Sí, hay que hacer eso, pero lo cierto es que la mayoría en unas elecciones intermedias la mantiene Morena. Y lo cierto es que con los congresos locales ganados en esta elección, Morena controla 19 congresos, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, tiene 19 congresos, y con las gubernaturas ganadas, tendrá el gobierno en 17 estados de la República. Es un triunfo aplastante. Se van a volver todavía más locos, van a ser todavía más agresivos, porque no pueden asimilar la derrota, no pueden entender la razón de la derrota. Y entonces empiezan las expresiones clasistas. Votaron los ignorantes por López Obrador. No, los ignorantes votaron por el PRI y el PAN. Fue la ignorancia la que movió la mano que cruzó la boleta por el Va por México. La ignorancia, el miedo, el prejuicio y una dosis de descontento con gobernantes locales. Y por errores cometidos por Morena, que dejó de ser un movimiento y se convirtió en un aparato burocrático. La transformación necesita movimiento, no aparato. Pero están rabiosos, mi querido Vicente, y van a seguir peor, porque no lograron destruir a López Obrador, no lograron el control del presupuesto, y lo que ha demostrado López Obrador, además, es una gran habilidad negociadora. Entonces, no dudes que veamos acciones de mayoría calificada. Es decir, va a haber cambios a la Constitución, si son necesarios. Y por lo pronto el presupuesto seguirá siendo aprobado por la mayoría, y esa mayoría está por la transformación. Entonces no se van a cortar los programas de bienestar. ¿El gran perdedor es Claudio X González del pasado proceso o quién es el gran perdedor? Pues mira, aquí hay varios perdedores, como en el juego este que dice todos pierden. A la derecha, en la pirinola, le salió esa leyenda, todos pierden. Perdió el PRI, que básicamente desapareció. Su alianza con el PAN lo hizo pedazos. Alito lo condujo al despeñadero. Perdió el PRD, que sin identidad básicamente ya no existe. Ganó el PAN, sí, alcaldías en la Ciudad de México, pero de ahí para el Real se lo llevó el carajo, perdió el país y tiene 8 gubernaturas frente a 17 de Morena. ¿Perdió X González, Claudio X González? Sí. Millones de pesos tirados a la basura porque sus empleados no les respondieron. Entonces, hay un acerto en la guerra, un dicho, de que las derrotas solo une la victoria, las derrotas rompen las alianzas. Ese dicho vale tanto para la derecha como para la izquierda en la Ciudad de México. Yo no veo futuro en la alianza opositora, en tanto que la derrota va a hacer que se crucen acusaciones cada vez más graves entre sí y se adjudiquen las culpas. Empezando por Claudio X González, que le reclame a Marco Cortés y a Alito y les diga, óiganme, pues cuánto dinero les di, maestros, ustedes me dijeron.
siguiendo por los publicistas. Entonces ahí va a haber un desgarramiento. Espero que Morena en la Ciudad de México no se desgarre, que sepan entender la derrota. En el 2018, la derecha adjudicó la derrota a la ignorancia y el hartazgo de la gente, ya que cayó engañada por el Mesías. Por eso volvió a ser derrotada, porque no asimila las razones reales de la derrota. Creo que le va a pasar lo mismo. Ya le está pasando por cómo se expresa. Va a magnificar la victoria en la Ciudad de México y a minimizar y tratar de pervertir su derrota en el país. Yo no le veo mucho futuro. Creo que terminaron muy golpeados todos. El PAN relativamente. Pero es ese golpe psicológico de haber obtenido victoria en la Ciudad de México. Y porque te tengo aquí, Epigmenio, lo del New York Times, que publica una investigación que golpea evidentemente a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, que pues golpea también al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es parte de una campaña, es una investigación malintencionada. ¿De qué se trata? Porque a Miguel Ángel Mancera no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿No nos debe de dar esto ya pie para malpensar, Pigmenio? Pues mira, con el New York Times siempre hay que malpensar. De toda la vida. Yo respeto mucho a grandes periodistas del New York Times, pero hay muchas experiencias en las armas de destrucción masiva en Irak, otros asuntos en Afganistán, la preparación de la invasión de Panamá que se hizo en función de artículos publicados en el New York Times, el acuerdo para despedir al corresponsal del New York Times que cubrió la masacre del Mozote, la peor masacre de la historia de América Latina, 1,500 personas asesinadas por un batallón entrenado por el ejército norteamericano, entre ellos 560 niños. Eso fue documentado por un corresponsal del New York Times, que publicó solo una nota de una serie de notas que iba a publicar. ¿Por qué? Porque el periódico obedeció al lobby de Washington. Entonces, aquí no hay figuras sacrosantas. Entonces, el New York Times puede decir misa con todo respeto. Hay que esperar el peritaje oficial. Hoy López Obrador volvió a decir: se castigará a los responsables, y yo estoy seguro que así va a ser. Se sabrá la verdad, habrá justicia. Pero tanto la cosa de que era fuego amigo, como que es una investigación, tiene laboratorios de análisis de concreto y de resistencia de materiales, tiene científicos, estuvo en el terreno midiendo. No. Estas son empresas de otro porte, no es un periódico, no es una investigación de opinión. Y en la redacción ves que podría ser y dicen, o sea, esperemos el dictamen técnico y entendamos que el New York Times sigue agenda con mucha frecuencia. A veces hace investigaciones y hace cosas de gran seriedad, pero otras veces tiene información sesgada. No es la Biblia, no es la verdad revelada lo que publica el New York Times. Aquí todo el mundo cae de rodillas porque no conoce a los medios. Porque nunca, la verdad, esta gente trabaja muy encerrada. El periodismo mexicano, desgraciadamente, yo lo viví todos esos años que estuve fuera. Tenía uno que decir, sí, soy periodista mexicano, pero soy distinto, man.
Y yo trabajé mucho con los norteamericanos. Y sé que son muy buenos y sé que son muy malos, como cualquier ser humano. Y que los intereses pesan en todos lados. Pues sí, los intereses pesan y algunos nos mueven los intereses del pueblo, que son los que creo que siempre nos posicionarán del lado correcto de la historia. Y por eso reitero lo de siempre, Epigmenio, aquí sin máscaras y con total transparencia, creo que estamos del lado correcto de la historia al decir que voten sí a favor, pues, de la consulta, en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Desde ya, este espacio se convierte también en un promotor de esa consulta popular, siguiendo lo que ustedes han marcado en su lucha, en su labor social titánica. Te mando un abrazo, Epigmenio, y con eso cerramos, si te parece, pero sí, asumimos ese compromiso que has planteado y creo que lo planteas bien, que cada quien se quite la máscara si así lo desea, nosotros sin máscaras por el sí en la consulta.